Es un grato saludarles a todos los oyentes, deseando que reciban las múltiples bendiciones del Señor. En esta oportunidad les voy a relatar la historia de un campesino. Él sembró papas en su propiedad. Cuando las plantas de papas estaban floreciendo, un individuo hizo pasar sus caballos por encima de las plantas. Viendo al campesino este abuso, le habló diciendo: «Señor, por favor, no meta sus caballos en mi propiedad, porque están destruyendo». El individuo, con actitud prepotente, le respondió al campesino: «Yo ando por donde me da la gana, y si me bajo del caballo, te voy a dar buenos azotes». El humilde campesino lloró, porque todas sus plantas fueron destruidas. Este individuo continuó su viaje con sus caballos. Al llegar la noche, se quedó a dormir en una cabaña. En aquel lugar dormían varias personas, incluyendo el individuo. Y aquella noche cayeron rayos del cielo, y uno de los rayos mató instantáneamente al hombre abusivo. El título del mensaje es: Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces veremos dos puntos importantes. La primera, la humildad que Dios aprueba. La segunda, la soberbia que Dios aborrece. Voy a empezar con el primer punto. La humildad que Dios aprueba. Dice la Biblia en Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humildad no se trata de ser un neófito que desconoce el temor de Dios, sino es aquel que reconoce ser criatura de Dios y reconoce su dependencia de su Creador. No busca dominio sobre sus semejantes, sino él da valor por encima de sí mismo. El Señor Jesús es el ejemplo de humildad para todos. Siendo el Dios de gloria, se humilló a sí mismo, asumiendo naturaleza humana. Dio verdadero ejemplo a todos y en todos sus tratos. Asimismo, la palabra de Dios nos dice que nuestro carácter debiera ser, como dice en el libro de Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El creyente especialmente debe mostrar humildad por poseer estas cualidades. Del mismo modo, nos enseña en el libro de los Filipenses 2:3. El apóstol Pablo dijo esto: «Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». ¡Qué enseñanza tan preciosa! Debido al egoísmo innato de la humanidad caída, no valora el hombre a su prójimo. Pero el Señor Jesús da mucha importancia a la humildad. Él vive con los que obedecen su palabra. Él da gracia a los humildes, pero se opone a los orgullosos. Ahora veremos lo que dice Dios en el segundo punto.
la soberbia que Dios aborrece. Leemos en Salmos 73. Los impíos hablan con altanería y maldad. La soberbia es corona de violencia. Dios revela el trágico fin de los soberbios. En Romanos 1:18 se titula La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se ha manifestado con el diluvio, con el hambre, con las plagas, en el incendio. En el futuro Dios manifestará su ira contra la soberbia del hombre mediante la tribulación. Vendrá un día de juicio a todas las naciones del mundo, día de tinieblas y oscuridad. Finalmente Dios manifestará su ira mediante el juicio eterno para aquellos que no se arrepienten de su pecado. Para concluir con el mensaje, quiero decirles que aquel hombre que abusó al campesino murió a causa de haber recibido una descarga eléctrica de un rayo. Ya no tuvo tiempo más para hacer otro abuso o menosprecio, ni para arrepentirse de su maldad. Dice la Biblia en Levíticos 26:19, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Veamos lo que dice Dios al humilde en Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Los que permanecen fieles al Señor reciben esta bendición a su debido tiempo. Todo el pueblo de Dios estará entre los que reciben la tierra por heredad, dice Mateo 5:5. Incluso ahora a los pobres de Dios se les considera ricos en honra y riqueza espiritual. Amable oyente, eso es la gran diferencia entre los humildes y los soberbios. Que Dios les bendiga en esta porción de su palabra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te doy gracias por tu palabra. Perdona mi pecado. Líbrame de la soberbia, de la mala actitud contra mi prójimo. Yo recibo en este momento a tu Santo Hijo como mi Señor y Salvador. Porque eres bendito y misericordioso, gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.